Bien, buenos días, señor presidente, buenos días, señor consejero, a todos y a todas, la prensa. Reiterar una vez más las disculpas, pero bueno, como les comentaba, problemas con el vuelo, se ha atrasado hoy un poquito más de lo normal. Nueva Canarias solicitaba ya hace algún tiempo esta comparecencia para conocer los objetivos y los planes de actuación por parte del Gobierno en referencia al Instituto Tecnológico de Canarias. Como saben, desde Nueva Canarias hemos venido planteando desde hace ya algunos años, no solamente en estos primeros meses del actual Gobierno, sino incluso desde la legislatura anterior, muchísimas iniciativas relacionadas con dicho ITC. Primero porque estamos convencidos y creemos que la investigación, el desarrollo y la innovación son absolutamente determinantes para el crecimiento a largo plazo, para incrementar la productividad de la actividad económica y, sobre todo, también para la diversificación económica en nuestra tierra. Yo creo que en eso podemos coincidir todos. Porque el conjunto de las políticas de I+D+I, desgraciadamente, en los últimos años, han sido, y voy a utilizar un término que quizás es fuerte, pero creo que refleja perfectamente de lo que hablamos, han sido absolutamente masacradas en los últimos años. De hecho, en el Plan Canario de I+D+I de 2007-2010 estábamos hablando que en el año 2006 aproximadamente se consolidó el que fue el mayor gasto de I+D+I en la historia de nuestra tierra, en aquel momento en la cifra del 0,65%, si hablamos en términos del Producto Interior Bruto. El objetivo global en esa estrategia 2007-2010 era alcanzar ese ejercicio, el último, el 2010, llegar al 1,5%. La realidad es que bajamos al 0,62%. No solamente no subimos, sino que disminuimos. Más lamentable fue el siguiente plan. Lo digo porque ni existió. Lo que existió fue un borrador del plan 2011-2015, pero nunca se puso en marcha. Lo que sí es cierto es que se siguió bajando la dotación hasta llegar al 0,51%. Muy lejos de España, que está en el 1,3% y que, como sabemos, España suele estar, y de hecho está a la cola a nivel europeo en esta materia, y, por supuesto, muy lejos del 3% que recomendaba Europa en la Estrategia Europea 2020. Y, claro, si uno repasa, además, legislatura tras legislatura, los debates de investidura, y me apuran, si repasamos cada uno de los debates del Estado de la Nacionalidad o cuando se debatimos la ley de presupuesto, se nos llena la boca hablando de la importancia de la investigación, de la I+D+I, de la importancia de lo estratégico que es, de la importancia para la diversificación, de la importancia, es decir, en definitiva, para un montón de aspectos, pero que luego nunca se ven corroborados precisamente con esos datos. Hemos hecho muchísimas iniciativas también sobre el ITC porque, además de la bajísima dotación, peor han sido los datos de ejecución. Es decir, dotamos con poco dinero, pero es que luego ejecutamos, en algunos casos, la tercera parte del dinero que se destina al mismo. En algunos años el 35%, en otros el 39%. Por tanto, más lamentable y que demuestra una vez más también pues el poco interés o la poca importancia que para los anteriores gobiernos ha tenido este área. Y, obviamente, hemos traído varias iniciativas sobre el Instituto Tecnológico de Canarias, por lo que nosotros entendíamos el maltrato a esta empresa pública y el acoso, planteándolo, si quiere también, entiéndaseme coloquialmente, esta denominación, pero en algún momento podríamos llegar a entenderlo así, porque el objetivo y la estrategia claramente dirigida, así al menos lo hemos interpretado en la legislatura anterior, era llevar a la eliminación del Instituto Tecnológico de Canarias. De hecho, hubo afirmaciones por parte de miembros de la Consejería en este sentido. De la principal herramienta que tiene el Gobierno de Canarias, la principal empresa pública destinada precisamente a esto que es absolutamente vital, a esto que es absolutamente estratégico, a esto que es lo que realmente puede avanzar en el cambio de nuestro modelo productivo. Pareció que con la llegada del nuevo Gobierno las cosas iban a cambiar. Nuevamente, en un debate de investidura, volvemos a escuchar al presidente hablar de la importancia de la investigación, del desarrollo, de la innovación para conseguir todo eso que dije antes. Cambiar modelos, absolutamente determinante. Y parecía que iba a cambiar también con la llegada del nuevo consejero. De hecho, muchas de sus primeras intervenciones y uno que le ha seguido en la prensa precisamente estaban dirigidas a explicar que contaba con el Instituto Tecnológico de Canarias y, además, a tranquilizar a los trabajadores en el sentido de que apostaba
por el ITC como principal herramienta, como principal empresa pública precisamente dirigido a esto. Pero las cosas se demuestran con hechos y no solo con palabras. Los hechos hasta ahora, y digo del 2015 hacia atrás, precisamente nos han colocado a la cola de Europa en gasto, en una nefasta gestión de la ejecución del gasto y en esa política de acoso y derribo que yo planteaba antes precisamente al Instituto Tecnológico de Canarias. Y desgraciadamente, señor consejero, los hechos vuelven a contradecir a las palabras, pues a pesar de que se incrementó en 700.000 euros en el presupuesto, a la subvención, a la explotación, no se hizo lo mismo con la dotación que debía recuperar precisamente la parte del salario que los trabajadores, dentro de ese plan de viabilidad que se acordó para el ejercicio 2014-2015, habían acordado esa reducción de sus salarios del 14%, pero que establecía que en 2016 tendría que volverse a recuperar ese dinero que les correspondía. Recuerdo además perfectamente en una de las intervenciones de nuestro portavoz, tanto en la comisión como en pleno, que hacíamos saber que faltaba, de hecho presentamos una enmienda por 800.000 euros, porque faltarían 800.000 euros para que ese dinero figurara en los presupuestos precisamente el que iba dirigido al personal. Voy a terminar aquí. Haré luego una referencia a declaraciones de la propia consejería, del propio consejero y del propio gerente, precisamente de que esos 700.000 euros de incremento que estamos planteando se han quedado en 550.000 euros, precisamente por una enmienda de Nueva Canaria que ha detraído 150.000 euros. En esto yo suelo ser serio. De vez en cuando suelto algún chascarrillo en medio de las intervenciones, pero esto voy a ser tremendamente serio, porque siendo verdad una parte de esto, no hay peor mentira, usted lo sabe, que las verdades a medias. Y este es un clarísimo ejemplo y en la segunda intervención haremos referencia. Por tanto, centrándonos en este aspecto, objetivos y planes de actuación en materia del Instituto Tecnológico de Canarias, el Gobierno, en su boca, ha dicho que apuesta por esto. Los hechos, desgraciadamente, en este instante parece que no están demostrando lo cierto, ese hecho, y lo que sí me gustaría es, en su intervención, precisamente conocer algunas medidas que realmente indiquen que se apuesta por este instituto, que se apuesta por los trabajadores de este instituto y que lo que han planteado hasta ahora se convierta en realidad en los próximos meses y en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro Rodríguez. Señor consejero, don Pedro Ortega. Sí. Señoría, voy a confirmar por enésima vez que no tengo intención de cerrar el ITC, pero tampoco tengo intención de presentar un presupuesto que no se ajuste a la realidad. La segunda cosa que quiero mencionar, y acepto la seriedad porque también soy serio, nosotros no valoramos enmiendas. Solo hemos constatado un hecho y sus consecuencias. Se le ha explicado a los representantes de los trabajadores y en el seno de las conversaciones que tienden a flexibilizar la zona y a explicarles los problemas. Es nuestra obligación ser rigurosos y ser transparentes. Y que quede claro, no cuestiono, esta consejero ni su equipo cuestiona la acción legítima del Parlamento, ni de los grupos parlamentarios de presentar las enmiendas que sean. Solo que tengo que explicar que me he encontrado con eso y que además estamos en vías de solución. Aclarado esto, en lo que respecta a la orientación estratégica del ITC, estamos convencidos de que esta empresa es un instrumento clave del Gobierno en su contribución al proceso de la diversificación económica de Canarias, tanto en lo que está relacionado con su política de I+D+I como lo es en su política industrial. En este sentido, el ITC debe seguir prestando apoyo al Gobierno de Canarias y en especial a esta consejería. Este apoyo viene determinado en distintas áreas orientadas al impulso de la I+D+I, dirigidas por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, y en el desarrollo de nuevas áreas en los campos de industria y la energía, además de la internacionalización de la empresa canaria. Por otro lado, el ITC debe continuar avanzando en la generación de conocimiento en campos en los que Canarias pueda añadir valor respecto a otras regiones, como son las energías renovables, las tecnologías del agua o la biotecnología. Se trata de campos en los que se esperan despegues importantes en el corto y medio plazo, acompañados de la generación de empleo y de calidad. Además, el ITC debe focalizar esta generación de conocimiento al tejido industrial y promover la creación y la consolidación de empresas de base tecnológica, un reto que va a ser clave en la legislatura.
Para que el ITC pueda desplegar todo su potencial, ya hemos empezado a acometer las reformas necesarias en el seno de la empresa que permitan que ésta funcione como una empresa ágil, moderna e innovadora, reduciendo los costes fijos y posibilitando el incremento de los ingresos, como, por ejemplo, con la captación de más fondos europeos. Todo ello en base a optimizar el servicio que pretende dar esta sociedad a diferentes instituciones del Gobierno y a otras administraciones públicas canarias, como son los municipios, las mancomunidades, los cabildos, así como a empresas de nuestro archipiélago. Asimismo, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento está apoyando al ITC con encomiendas por un importe total de cerca de 2,1 millones de euros, que mejorarán la cifra de ingresos de la sociedad en el 2016. Todo ello con vistas a restablecer el equilibrio económico del ITC y garantizar su supervivencia. El ITC goza de significativas fortalezas derivadas del papel preponderante que ha desempeñado desde su creación en el sistema canario de ciencia, tecnología, empresa, sociedad. Ello ha posibilitado que participe y lidere innumerables proyectos de I+D+I, tanto en programas regionales como nacionales y europeos, y que disponga de una muy importante infraestructura tecnológica, además de experiencia en desarrollo de innovación e innovación tecnológico en campos de interés estratégico, tales como las energías renovables, el ciclo del agua, la biotecnología, las tecnologías de la información y comunicaciones y otros, sin olvidar la intensa actividad desarrollada en estos campos dentro de los programas de cooperación al desarrollo y especialmente en África. Por ello, este Gobierno realiza un importante esfuerzo de financiación para permitir la continuidad de sus objetivos gozando de buena salud. Como todos ustedes conocen, el Instituto Tecnológico de Canarias se constituyó en 1992. Por tanto, son ya 23 años transcurridos desde su creación, estando en la actualidad adscrito, como usted sabe, a esta consejería. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2016 se elabora en un contexto económico de consolidación de la recuperación económica y el presupuesto del 2016, como en años anteriores, se confecciona ajustándose estrictamente a los límites fijados por los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y la regla del gasto. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2016 aumenta en un 1,4% en relación al presupuesto inicial del 2015 en sus operaciones no financieras, ascendiendo a 6.186,7 millones de euros, con un aumento de 87 millones de euros. Los presupuestos permiten, en un contexto de crecimiento económico, afrontar el despegue de los distintos sectores productivos, con apoyo a políticas que coadyuven a dicho crecimiento. Especial mención merece el capítulo destinado a la investigación, desarrollo y la innovación, al que apoyamos con un incremento de un 38,2%. El presupuesto del 2016 del ITC contempla el sometimiento al principio de estabilidad presupuestaria, debiendo obtenerse en este ejercicio un resultado de al menos el equilibrio financiero. Como consecuencia de todo ello, el ITC, como ente con presupuesto estimativo, integrado en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, se encuentra afectado por la senda del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria que están asignadas a Canarias. La condición de sociedad instrumental del ITC hace que la mayor parte de sus ingresos provengan de la Comunidad Autónoma de Canarias, tal y como reflejan en su informe de auditoría los auditores de cuentas del ITC. La mayor parte de los ingresos de la sociedad provienen de aportaciones y subvenciones concedidas por organismos y administraciones de carácter público y principalmente por su accionista único, la Comunidad Autónoma de Canarias. De todos es conocido que el escenario económico reciente ha sido de fuertes restricciones debidas a recortes en la asignación para Canarias de los presupuestos generales del Estado y de los ingresos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este escenario afectaba necesariamente a las cantidades que el Gobierno de Canarias asignaba al ITC en concepto de aportaciones dinerarias, subvenciones y encomiendas, tal como ha afectado a todo el sector público. La estructura de la financiación del ITC está formada por aportaciones dinerarias, subvenciones y encomiendas de la Comunidad Autónoma, subvenciones a proyectos cofinanciados por la Unión Europea y, finalmente, ingresos del sector privado, principalmente de la venta de energía de los parques eólicos y fotovoltaicos y, por otro lado, de prestación de servicios al sector privado. Los ingresos de explotación se mueven en una cifra de los 6 y 7 millones de euros, mientras que los gastos de explotación se han ido reduciendo progresivamente desde hace varios años. Así, desde los 11,5 millones de euros de gastos del 2012 y los 10,5 millones en 2013, se ha pasado a una cifra que está en torno a los 8,5 millones de euros. Por tanto,
sin duda alguna, existe un desequilibrio presupuestario persistente, que se ha venido compensando hasta este año principalmente mediante la reducción de todo tipo de gastos estructurales fijos, la contención del gasto salarial, el aprovechamiento de subvenciones procedentes de ejercicios anteriores e ingresos atípicos y, en concreto, lo que son los dividendos de empresas participadas y el arrendamiento de edificios. Esta estructura de ingresos tan heterogénea debe financiar una estructura de gastos rígida, formada principalmente por los gastos de personal y los gastos de explotación, que se dividen en gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son los que debe soportar la sociedad y que no son otros que los gastos mínimos derivados de un normal funcionamiento de la empresa, mientras que los variables son los que están vinculados al nivel de ejecución del presupuesto de explotación. En lo que respecta a los gastos fijos, la empresa ha realizado un importante esfuerzo en su reducción en los últimos años, eliminando gastos superfluos, cualquier gasto de representación o publicidad y renegociando todos los contratos de servicios imprescindibles para el desarrollo de su actividad diaria. El gasto de personal es el más importante de la empresa, ya que supone 2/3 del gasto total. Esta estructura de gasto es muy rígida, dado que prácticamente todo el personal de plantilla es fijo y no es posible adaptar la estructura de gasto a un escenario de disminución de ingresos. Para finalizar, comentarles que la propuesta de presupuestos de explotación y capital para el 2016 ha sido realizada en un contexto muy complicado para la empresa, pues han cerrado las convocatorias de proyectos de cooperación transfronterizos, principalmente en lo que se refiere al Interrex y el POCTEFEX, estando pendiente ahora de la nueva programación plurianual. Esto hace que se haya previsto una importante reducción de ingresos que ha sido compensada desde el Gobierno de Canarias con un incremento de la financiación estructural de 700.000 euros respecto al ejercicio 2015, lo que representa un 20% más de financiación aportada por este Gobierno. Por otra parte, tras pasar dicha propuesta por el Parlamento de Canarias, finalmente el incremento se nos ha quedado en 550.000 euros. Por todo ello, este importante esfuerzo del Gobierno de Canarias refleja la importancia que damos al papel del ITC en el sistema de canario de ciencia y tecnología. Y repito, por enésima más una vez, no tengo intención de cerrar el ITC, pero tampoco tengo intención de presentar un presupuesto que no se ajusta a la realidad a la que nos enfrentamos. Muchas gracias. Muchísimas. Sí, pedir disculpas también con las prisas antes. Evidentemente, nuestro portavoz, Román Rodríguez, creo que coincidía hoy una junta de portavoces, intentó modificarla, no fue posible y por eso me ha tocado sustituirle. Vamos a ver, señor consejero, voy a empezar por aquello que dije que iba a aclarar. Es verdad que parte de lo que usted está diciendo es cierto, pero no es correcto. Y siendo cierto que además las enmiendas se aprueban en el Parlamento, lo que a nosotros nos dijeron en concreto con esta enmienda, y entiendo que siempre es así, me parecería un despropósito que los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno aprueben modificaciones presupuestarias que afectan a la gestión del Gobierno sin consultarle. Si es así, evidentemente, yo creo que usted eso tendría que aclararlo. Pero me da la impresión, al menos fue lo que nos comentaron, que precisamente este hecho se consultó con la Consejería de Economía. Fíjese, Nueva Canarias presentó una enmienda de 800.000 euros a la mejora de la subvención de la explotación, con cargo a dos partidas, una de ellas, una innominada, que se llama Otro trabajo realizado por empresas o instituciones sin fines de lucro, que obviamente está nominada, cuando digo innominada es que no aparece el concepto ITC. Eso solo lo sabe la gente que ha presupuestado. Saben además que los grupos que estamos en la oposición, la única manera, y los del Gobierno, la única manera de presentar enmiendas es presentando de donde se da la baja. Si aquí hubiera puesto ITC, le puedo garantizar que nosotros no hubiéramos propuesto una dotación al mercado de guía contra esta partida. Como aparecía con este concepto genérico de dotación a empresas o entidades sin ánimo de lucro, pues entiende que son encargos que no están comprometidos. Hicimos una enmienda de 800.000 euros para mejorar la subvención a la explotación, precisamente que garantizara el pago de los salarios de los trabajadores y trabajadoras del ITC. La respuesta, con cargo a esta partida, la respuesta que se nos dio es que era imposible, porque consultado con la Consejería ese dinero estaba comprometido. Perfecto. Curiosamente, la de los 800.000, presentamos una enmienda de 300.000 para el mercado de guía, donde una parte iba también contra esta partida, sin conocer nosotros que ese dinero estaba destinado al ITC, y curiosamente, no por los 300, pero sí por los 150.000, se acepta. Es decir, de repente ya no estaba comprometido,
Cuando decíamos que eran 800.000 propuestos por Nueva Canarias para pagar los salarios del ITC, nos dijeron que no se podía tocar de esa partida de 1.200.000. Y cuando decimos que es para el mercado de guía, nos dicen que no por los 300, pero sí por 150 se puede tocar de dicha partida. Mire, la realidad es que los grupos de la oposición, incluso asumiendo que nosotros pudiéramos conocer que eso era el ITC, que no fue así, quien finalmente da el ok son los grupos finalmente que ostentan la mayoría en el gobierno, en el Parlamento, que son los que sustentan al Gobierno y que, le repito, lo normal, lo razonable y lo que nos dijeron a nosotros es que les habían consultado. Si esto es así y se sabía que ese dinero iba para el ITC, le puedo garantizar que la responsabilidad en haber detraído los 150.000 no está del lado de Nueva Canarias, sino de los grupos que apoyan al Gobierno. Porque, mire, Nueva Canarias pidió más dinero para el plan de empleo social en la situación en la que estamos y se dijo que contra las partidas que lo planteábamos era imposible, porque era imprescindible. Metimos más dinero para la PSI o para la dependencia y nos dijeron que no, porque las partidas sobre las que actuábamos eran absolutamente imprescindibles. Hicimos, en el caso de Nueva Canarias, 97 enmiendas y si sumamos las de todos los grupos parlamentarios, más de 300 enmiendas. Yo no sé si llegaría a un 15, solo a 15 las enmiendas aprobadas. El resto eran absolutamente intocables porque eran absolutamente imprescindibles y necesarias las partidas que proponíamos como baja. Aquí solamente me cabe dos explicaciones. Una, que se hizo realmente para luego poder echar en cara que a Nueva Canarias, que ha sido uno de los grandes valedores del Instituto Canario, del Instituto Tecnológico de Canarias, de esta baja en el presupuesto, o que realmente esta partida para ustedes no era lo suficientemente importante como sí fue para negar que se hicieran más escuelas, más centros sociosanitarios o aspectos tan relevantes. Y por eso se negó. Pero voy a aparcar esto. Yo creo que esto ha quedado lo suficientemente claro y si usted dice que a usted no se le consultó, la responsabilidad obviamente no está en su lado, estarían los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, pero tendría que aclarar esa cuestión con ellos. Mire, usted ha planteado que apuesta por el Instituto Tecnológico de Canarias. Y oiga, yo voy a entender que usted de verdad se cree lo que plantea, porque además considero que una parte importante del presupuesto que este año usted maneja, quizás usted no lo ha controlado. Casi se lo han puesto encima de la mesa. Le habrán podido consultar alguna cuestión, pero creo que se lo han puesto encima de la mesa. Y es cierto que hay mejoras en algunos aspectos, lo reconocemos, pero no es verdad que ha habido un incremento en torno al 38% si hablamos de investigación, desarrollo e innovación. No es cierto. En el gasto consolidado 2015-2016 presentado por el propio Gobierno de Canarias, en mi investigación de desarrollo en el año 2015, 97 millones, el total consolidado en el 2016, 90 millones. Es verdad, aquí está incluido gastos financieros y los no financieros. Y ustedes lo que hacen es extraer los gastos no financieros para decir que se ha incrementado la partida. No me vale, porque usted forma parte del mismo Gobierno que ha dicho que el presupuesto de este año asciende a 7.071 millones y que se ha incrementado en un 5,3%, con gastos financieros y con gastos no financieros. No puede ser que hablemos de macrocifras para unas cosas y luego para otras quitemos la parte que no nos interesa para decir en esto sí hemos incrementado. ¿Podría llegar a estar de acuerdo con usted en que quizás el dinero que hay, que no es más que el que había el año pasado en investigación, desarrollo e innovación, no es más, podría llegar a estar de acuerdo con usted que está mejor orientado? Porque a lo mejor no hay tanto dinero para los préstamos. Y le digo, podría llegar a estar de acuerdo, que no lo estoy del todo. Pero podríamos llegar a estar de acuerdo que está mejor orientado el que hay, pero no es verdad que hay más. ¿De acuerdo? Y los datos estos no son de Nueva Canarias, son del propio Gobierno y es el presupuesto consolidado. Pero hay una cuestión que para nosotros es absolutamente relevante cuando se habla de la apuesta por un proyecto de una empresa, como es el caso del ITC. Y el personal es un elemento esencial. Y estoy totalmente de acuerdo. La viabilidad de un proyecto, de una empresa, pasa precisamente por eso, porque sea viable. Nosotros no decimos que presenten proyectos inviables. Mire, ustedes, aproximadamente el 15 de septiembre, el anterior gerente, 15 de septiembre de 2015, el anterior gerente, don Antonio Márquez, presentó un PAIF absolutamente imprescindible para los planes de inversión que se exigen de cualquier empresa pública, donde por 6.629.000 euros se reconocían los salarios de los trabajadores del ITC, incrementándoles el 14% al que habían renunciado en ese plan de viabilidad. Curiosamente, y esto era equilibrado,
Aquí no había desequilibrio. Curiosamente, apenas un mes después, con el nuevo gerente, aparece nuevamente equilibrado, pero ya desaparece el incremento del 14% de las retribuciones salariales y ese equilibrio se hace ahora en el capítulo 1 con 5.751.000 euros. Probablemente nos van a decir que en el otro caso estaba equilibrado porque los ingresos quizás estaban inflados. Yo no lo voy a discutir porque lo desconozco. Lo que no me parece correcto es que aquello que estaba inflado se corrija y se busque el equilibrio otra vez con cargo a los trabajadores, con cargo a los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Eso es lo que no me parece correcto. Y menos sin la negociación. Creo que habría que buscar la viabilidad a través de otras propuestas. Se ha puesto aquí de manifiesto distintas aportaciones, encomiendas de gestión. No puede recaer la viabilidad del proyecto solo y exclusivamente sobre el sector que además se sacrificó en 2014 y en 2015 con una reducción del 14% de sus retribuciones y que en los últimos 2 años ha perdido casi 60 trabajadores. Pero es más, se ha planteado aquí también el informe de cumplimiento del Acuerdo de Gobierno de medidas para racionalizar la actividad de las sociedades mercantiles públicas y cumplir con los objetivos de déficit público de los programas de viabilidad, junio de 2015, hace un repaso por todas y cada una de las empresas públicas. Y en este sentido, decirle que las empresas públicas, todas, quizás menos Grafcan y Gesplan, son deficitarias. Curiosamente, a todas el déficit se subsana con aportaciones de los socios, exceptuando en el caso del ITC, que se vuelve a hacer incidencia en la necesidad de ahondar en ese plan de viabilidad que se había planteado en su momento. Me gustaría también que me aclarara una cuestión y termino, señor presidente. En el proyecto de ley aparece en la partida de comunicaciones de la SISI por 70.019 euros, 70.919 euros. Y ahora aparece, una vez aprobado con una enmienda de los grupos que sustentan al Gobierno en ese mismo apartado, por 1.270.919. Yo no voy a decir que este dinero se deriva a la televisión autonómica. Este dinero probablemente, como plantea bien la enmienda, está destinado para que sea posible llegar a todas las zonas rurales y a todas las zonas de sombra la televisión digital terrestre. Me parece perfecto, pero si en el proceso de proyecto de ley a la ley, es decir, en las enmiendas, fuimos capaces de dotar de 1.200.000 euros algo que creo que es interesante, ¿cómo no fuimos capaces de dotar de los 800.000 euros imprescindibles para que los trabajadores y trabajadoras del ITC pudieran cobrar su salario como establecía el acuerdo 2014-2015 y, por tanto, apostar realmente por la viabilidad? Y, en definitiva, estoy totalmente de acuerdo en que ha habido un incremento de 700 reducido a 550.000 euros ya aclarados en el caso del ITC, pero sigue siendo insuficiente. Se habla de un déficit de 800.000. Nueva Canarias lo dijo en el debate de presupuestos. No se nos hizo caso. Si no fuera que aquella partida se podía haber buscado otra. Fíjese cómo aparecieron 1.200.000 para llevar la televisión digital terrestre a otros aspectos. Los 800.000 son los datos que nos han dado los trabajadores de boca del gerente. Lo que sí les pediría es búsqueda de soluciones, vía encomienda de gestión, nuevas aportaciones, pero que no pasen más, una vez más, por favor, por la reducción de los salarios con cargo a los trabajadores. Y, de verdad, voy a creer en su palabra. Me parece, no voy a decir de los más serios del Gobierno porque puede dar la sensación de que digo que los otros no me parecen serios. Y creo que cada vez que habla se compromete a ciertas cuestiones. Pero en este aspecto en concreto, si no es usted sugerente, pero está quedando en entredicho lo que plantean las mesas de negociación, lo que se plantea en sede parlamentaria, con lo que realmente luego se aprueba o se ejecuta en las distintas negociaciones. Muchas gracias.